la antología Madre Verdadera. Estamos en el tema de la vida de Hak Ja Ha-mun como Madre Verdadera, página 32. El subtítulo es Los padres verdaderos consolaron el corazón de Dios y surgieron triunfantes. Todas las personas estaban destinadas a tener padres centrados en Dios, pero en cambio han llegado a tener padres falsos. Los miembros de la Iglesia de Unificación han aprendido a través del principio divino acerca de la miserable situación de Dios. Él es incapaz de tomar dominio sobre la humanidad mientras tengan padres falsos. A través de los miles de años de historia humana, no ha habido una sola persona que haya entendido el corazón afligido y angustiado de Dios y haya tratado de consolarlo. En el curso de la providencia de Dios, muchos profetas trataron de sostener la voluntad de Dios, pero todos terminaron fracasando. A la luz de esto, el corazón de Dios debe haber estado en una agonía indescriptible. Él puso sus esperanzas en cada uno de ellos, pero cada vez que fallaban y tenían que pasar sus misiones a la siguiente generación, la angustia de Dios debe haber sentido en su corazón, que Dios debe haber sentido en su corazón, habrá estado más allá de las palabras. Sin embargo, ni siquiera los profetas entendieron este doloroso corazón de Dios. Esta es de una charla del 1 de julio del año 2006 en Amán, Jordania. Los cristianos están mirando al cielo esperando recibir al Señor que viene sobre las nubes. Sin embargo, han tenido la suerte de conocer a los padres verdaderos. No tienen idea de lo difícil que ha sido para los padres verdaderos ser conocidos en todo el mundo como lo son hoy en día. El padre verdadero ha tenido que ir a la cárcel 6 veces y superar innumerables crisis de vida o muerte. En el curso de la historia humana hasta ahora, los padres verdaderos son las personas que han conocido mejor que nadie el corazón y las circunstancias de Dios y han proclamado y trabajado para lograr perfectamente su voluntad, sin importar la indemnización que hayan tenido que pagar. Es el 9 de agosto del año 2006 en Lima, Perú. Vamos a ver un poquito más. La historia de la Iglesia de Unificación tuvo que comenzar desde el lugar más bajo, como un curso en el desierto. A pesar del difícil entorno en el que no se preparaba nada, el Padre verdadero se esforzó por desarrollar seriamente a Corea para que pudiera unirse a las filas de las naciones más avanzadas. En los primeros días, los miembros de la Iglesia de Unificación consistían principalmente de mujeres y estudiantes de secundaria y preparatoria o secundaria. Este pequeño número de personas tomó la iniciativa de revivir Corea de acuerdo a la voluntad del Padre verdadero, a través de la campaña Nuevamente, Nueva Vida y el nuevo movimiento comunitario. A medida que propagaban la enseñanza del principio divino, también se dedicaban a restaurar los ríos contaminados y las laderas desnudas de las montañas. Corea se ha unido hoy a las filas de las naciones avanzadas y está exportando muchos tipos de bienes al resto del mundo. El que pavimentó los cimientos para hacer esto posible desde el lugar más bajo fue el Padre verdadero. En las décadas de 1950 y 1960, nadie podía imaginar que Corea se involucraría en la industria de la maquinaria. Era una época en la que no había ningún tipo de fundamento. Sin embargo, en ese momento el Padre verdadero comenzó a hacer preparaciones y a entrenar ingenieros. Cualquiera
que inicie un negocio desea obtener algo de él. En resumen, desean ganar dinero. El padre verdadero, sin embargo, no pidió nada a cambio. Lo invirtió todo, únicamente por la voluntad de Dios. Esto es de julio del año 2006 en Addis Abeba, Etiopía. Vamos a quedarnos, vamos a leer un poquito más antes del siguiente subtítulo y así quedamos para continuar. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, Dios preparó la base sobre la cual el Señor de la Segunda Venida podría venir y lograr su voluntad. Si Corea en ese momento hubiera defendido la gran voluntad de Dios y preparado el terreno para asistir al Padre verdadero, no se habría dividido en norte y sur. Puede que hayan aprendido del principio divino que el difícil curso de la indemnización se inició porque los seres humanos no cumplieron con su voluntad del 5%. Siendo este el caso, el Padre verdadero no tuvo otra opción que comenzar desde la parte más baja del infierno. Aunque muchos profetas y mártires han ido y venido en el curso de la historia, la única persona que cumplió la voluntad durante su vida en la tierra fue el Padre verdadero. Además, el Padre verdadero pudo realizar la ceremonia de entronización para el reino de Dios y la ceremonia de entrada y la ceremonia de coronación de los padres verdaderos, el rey y la reina de la paz cósmica, algo que ni siquiera podía imaginarse en el mundo caído. Junio de 2006, Dushanbe, Tayikistán. Muy bien, nos quedamos entonces para comenzar en la página 35, sería, ¿no? Mañana vamos a continuar. Bueno, trataré de hacer un poquito un resumen, una reflexión de lo que hemos leído hasta ahora. Una cosa con la que comienza Madre en estos párrafos es el recordarnos que a través del principio divino probablemente somos algunos de los primeros personas que estudiando religión o la providencia de la salvación hablan de un Dios que también ha sufrido o que sigue sufriendo mientras las cosas todavía se han estado caído. Ah, probablemente no muchas personas religiosas tienen el entendimiento de que Dios también sufre. Entonces, en ese sentido, es bueno recordar siempre lo que nos enseñaron los padres verdaderos. Nos hicieron ver de que Dios había tenido un corazón inmenso de alegría al momento de la creación, como lo tendría cualquier padre de familia al tener a sus hijos por primera vez, o como lo que tiene cualquier constructor, ¿verdad? Cuando ve realizado que en realidad, al crear cosas, estas cosas expresan lo más profundo de su naturaleza y su corazón. Él nos enseñó acerca del corazón doloroso a partir de la caída, pero de una manera que podemos entenderla porque la podemos relacionar con nuestras vidas, ¿no? Como padres, tan solo imaginarnos el daño, la pérdida de nuestros hijos o la separación de ellos es algo que no se puede describir fácilmente. Entonces, podemos entender que cuando relacionamos con nuestras propias situaciones, el dolor tremendo que ha tenido Dios a partir de la caída y el dolor que sigue sintiendo mientras está separado todavía de sus hijos. Entonces, esta parte es muy interesante porque no mucha gente ve ese ángulo del corazón de Dios. Y también el siguiente aspecto o faceta del corazón de Dios es el corazón de esperanza durante el tiempo de la restauración. Entonces, tenemos ahora cómo relacionar nuestro propio corazón con el corazón de Dios. Por supuesto, guardando las distancias, ¿verdad? Y nos imaginamos que el corazón de Dios se alegra, sufre, tiene esperanza de una manera inmensa.
Entonces también Madre nos recuerda a través de, de sus lecturas, de sus charlas, cómo es que Dios se ha esforzado entonces eh, por eh, esclarecernos todas las cosas que han estado ocultas, ¿verdad? Los judíos se equivocaron al interpretar también las escrituras y como los cristianos de ahora estaban esperando a un Señor que viniese en las nubes o que tuviese una gran corte o acompañamiento deslumbrante, sobrenatural, ¿no? No pudieron entender, no pudieron darse cuenta que Cristo había nacido en la tierra, en un lugar pequeño, humilde. Y lo mismo ahora pasa con los cristianos. Estamos esperando o hemos sido educados para esperar a Cristo, al Señor en su segunda venida, mirando al cielo, sin darnos cuenta, sin aprender de la historia que podría haber nacido como ha ocurrido aquí en la tierra, ¿verdad? Y también nos recuerda de la situación de todas las naciones del mundo, pero en particular el trabajo que Dios desarrolló en Corea para poder recibir a Cristo. Sabemos que muchos grupos, entonces, cuando hemos leído las biografías, entendemos que muchos grupos, o sea, primero que Corea es el lugar que ha tenido más desarrollo, donde el cristianismo ha desarrollado más que en cualquier otro lugar. También hemos aprendido que la capital de Corea, Pyongyang, era la Jerusalén del Oriente. Y hemos aprendido cuánto dedicación tenían esos cristianos. No eran los cristianos de Europa occidental, que por más piadosos que eran, nunca se comparó probablemente a la fe y a la devoción de los coreanos, yéndose todos los días a sus servicios, preparándose con mucha fuerza, con mucha dedicación para recibir al Señor, y algunos grupos súper extremos, ¿verdad? En sus prácticas, como preparando ropa para Cristo, como tratando de adelantarse a todas las cosas que pasaran y aliviar el sufrimiento y ayudar a Cristo para que triunfara. A pesar de de esos grupos, sus líderes fracasaron también en el momento dado. Corea, por esa razón, se dividió y, y entonces esto es también recordado en esta charla, ¿no? La división de Corea, las causas de esto. Nos recuerda también algo que hemos leído también en la biografía acerca del movimiento que los primeros miembros iniciaron en Corea, movimiento de la nueva mente, de la nueva vida y el nuevo movimiento comunitario, que fue un movimiento totalmente de miembros por iniciativa de los padres verdaderos que causó una tremenda revolución en Corea y que después el Estado coreano se apropió de estas cosas y nunca reconoció, digamos, particularmente la iniciativa de nuestro movimiento, pero el resultado fue que Corea fue iniciada en un nuevo camino, ¿verdad? Bueno, seguramente vamos a seguir leyendo cosas, recordando, ligando las cosas que hemos aprendido en las biografías con esta serie también de conferencias donde los padres, en este caso Madre Verdadera, nos explica cómo ha sido el camino de la restauración hasta ahora. Vamos a quedarnos aquí, o yo me voy a quedar aquí y voy a invitar a alguno de ustedes para que haga una reflexión. Ustedes saben, una historia cualquiera que se relacione con lo que hemos leído, un, una, un recuerdo particular, por favor, adelante.